Doctor. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, comenzando semana corta. Hoy es martes 3 de junio. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre, acompañándolos, actualizando las noticias más importantes. Hoy un día marcado por una agenda muy judicial, con noticias que vienen de Guatemala con la orden de captura en contra del exministro de Defensa Iván Velázquez y la fiscal general de Colombia Luz Adriana Camargo, con la imputación de cargos contra el exministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, de lo que vamos a hablar en minutos, y también con ultimátum, con fecha límite para la definición del futuro del denominado zar del contrabando, alias Papá Pitufo, en Portugal. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. La Fiscalía llamó a juicio a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. Todo esto relacionado con actividades de contrabando, mercancías ilegales que habrían ingresado en el Caribe, pero también en Buenaventura. Pero recordemos que Papá Pitufo primero fue detenido en España y después se trasladó a Portugal. En este momento está allá detenido y la fiscal Luz Adriana Camargo dio importante información relacionada con este caso. Sino que además, y esta es la nueva noticia, negó la libertad que venía solicitada por la defensa y otorgó un plazo que, si mal no recuerdo, es de 20 días para que la autoridad administrativa que está viendo el tema del asilo decida sobre el particular, lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy, muy corto. Estamos hablando de que en 3 semanas, Ricardo, se podría conocer si Diego Marín Buitrago va a ser solicitado en extradición, o mejor dicho, va a llegar a Colombia a responder por estos delitos, pero hay que recordar también que su defensa instauró una tutela en donde ellos están alegando que hubo vulneraciones al debido derecho en la imputación y ellos alegan que debería caerse. Pues vamos a ver qué pasa con este caso, pero de momento en 3 semanas se tendrá información sobre la extradición de Papá Pitufo. Ya vamos a hablar de todas las noticias judiciales, muchas el día de hoy. Ya les voy a contar la controversia que muestra la distancia entre el presidente Gustavo Petro y el poderoso sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera, en torno al futuro de los negocios vinculados con fracking en Estados Unidos de esa compañía. Antes hablamos de una historia terrible que tuvo como origen una matanza de 3 personas esta madrugada en Puerto Colombia, muy cerca de Barranquilla, que tiene que ver presuntamente con disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Varios detalles interesantes en la historia. Fue asesinada una reconocida DJ en esta fiesta electrónica que se llevaba a cabo en este sitio, y también la forma en la que los asesinos desconectaron el circuito cerrado de televisión, las cámaras de seguridad de ese lugar. Vanessa Saldarriaga. Una fiesta electrónica convocada para realizar supuestas pruebas de talento a más de 11 DJ en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia se convirtió en el escenario de una matanza que hasta el momento deja 3 muertos y 9 heridos. Tal y como escuchamos de fondo, era una fiesta de ritmos como danzal, line-up y urbana que prometía una rumba continua por más de 24 horas. A pesar de que se trataba de una fiesta privada, el acceso libre facilitó que entre 10 y 10:30 de la noche entraran 2 personas en motocicleta, quienes se ubicaron cerca del kiosco en el que había cerca de 50 personas departiendo. Fue cuando allí dispararon de manera indiscriminada, lo que dejó inicialmente a 2 asistentes fallecidos, los cuales fueron identificados como Luis Alfredo Vergara, de 25 años, y Ronald José Alarcón, de 19, este último con antecedente por hurto. En medio de los gritos y la confusión por el ataque, otras 10 personas resultaron heridas, siendo todas trasladadas hasta la clínica Porto Azul A1, donde posteriormente falleció Maciel Gómez, una de las DJs organizadoras del encuentro, quien recibió varios disparos en su pecho. Ella es a quien escuchamos de fondo en lo que fue el último video de registro que compartió a través de sus redes sociales durante la fiesta antes de ser asesinada. Según explica el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Edwin Urrego, de entre los heridos estaría el principal objetivo de este ataque. No descartamos que el hecho se haya podido originar por retaliaciones por la venta de sustancias estupefacientes. La fiesta, que no tenía permiso para su realización, se habría desarrollado en medio de un alto consumo de drogas como tusi y marihuana.
A su vez, entre los heridos hay 5 hombres y 4 mujeres. Varios de estos corresponderían a DJs invitados, entre otras personas que tienen heridas, algunas de gravedad en tórax y abdomen, mientras que otras solo con balas perdidas en sus manos o piernas. Unas 7 minutos y en el Valle del Cauca, en el suroccidente del país, hay conmoción por el asesinato en Argelia, Cauca, de otro líder social en las últimas horas, Daniel Trujillo, que además era un reconocido narrador de fútbol en el departamento del Cauca. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, Daniel Trujillo regresaba a su casa en el municipio de Argelia, Cauca, después de narrar un torneo de fútbol aficionado cuando fue atacado a disparos. Además de comunicador social, era líder comunitario y enlace de la Oficina de Gestión del Riesgo de la alcaldía local. En ese municipio del Cauca hacen presencia las disidencias de las FARC, el ELN y la Segunda Marquetalia, razón por la cual ya se había emitido una alerta de riesgo para líderes y defensores de derechos humanos. El director de INDEPAZ, Leonardo González. Con Daniel Trujillo son 72 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el 2025, de los cuales 19 en el departamento del Cauca. Mientras tanto, en Cali las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones por información que facilite la captura de los asesinos de Mauricio Alegría, líder social y entrenador de un equipo de fútbol infantil de la Comuna 18 de esta ciudad, Ricardo. Pendiente siempre de lo que pasa en Cali, en el suroccidente del país, Hugo Mario, y para los habitantes de Bogotá, hoy entró en funcionamiento Transmipaz, la tarjeta que va a permitir a partir de ahora comprar un paquete de 65 pasajes por 160.000 pesos. Ojo, porque este es un ahorro para su bolsillo del 23%. Cristian Correa. Los usuarios de Transmilenio en Bogotá ahora tienen la opción de comprar paquetes de pasajes mensuales para acceder al sistema de transporte a través de la opción de Transmipaz, una nueva tarjeta que está disponible a partir de este 3 de junio. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, explica cómo se puede activar y usar esta nueva opción. Es un paquete de 65 pasos o ingresos por un valor de 160.000 pesos, diseñado especialmente para nuestros usuarios más frecuentes, los que hacen de 4 a 6 viajes en Transmi al día. Los usuarios que deseen acceder a esta opción tendrán que comprar una nueva tarjeta, esto debido a que este sistema de pago cuenta con un nuevo soporte tecnológico. Además, tendrán que activarla y adquirirla a través de la aplicación Más, misma aplicación por la que podrán hacer los pagos y abonos de la nueva tarjeta. Se necesita con urgencia la ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín, y por eso están haciendo un llamado desde la Cámara de Infraestructura de Antioquia al gobierno del presidente Gustavo Petro para que dé vía libre a las autorizaciones que se necesitan. También quedó pequeño el José María Córdoba, como también ocurrió con el Aeropuerto El Dorado de la capital del país. Héctor Santamaría en Medellín. Pues Ricardo, esta terminal internacional tiene una capacidad para movilizar 11 millones de pasajeros y ya está llegando a los 14 millones, por lo que no se han dado los avales que permitan hacer intervenciones urgentes, incluso donde el concesionario del plan está dispuesto a ejecutar obras urgentes por 100.000 millones de pesos, pero siguen sin recibir el respectivo permiso que debe expedir la Aerocivil, y eso es lo que señala José Villegas de la Cámara de Infraestructura del departamento. Hay problemas de operación graves, sobre todo en momentos o en horas pico. Hay falta de baños, falta de salas de espera, hay posiciones de parqueo que se requieren y se diseñó, como bien su nombre lo dice, unas obras de emergencia que fueron autorizadas en su momento. Esta preocupación se suma a lo expuesto también por el Ministerio de Transporte, que aseguró que no tiene recursos dispuestos para la construcción de la segunda pista, ni siquiera para la gestión predial que se requiere en el plan maestro de ampliación en esa zona del oriente antioqueño. 1:10. Acaba de hablar el presidente del Senado, Efraín Cepeda, haciendo un llamado a la registraduría en caso de que el presidente Gustavo Petro cumpla con su amenaza de expedir vía decreto la convocatoria a una consulta popular, a pesar de la negativa del Senado y a pesar de que no hay ninguna demanda, al menos del gobierno, ante las entidades judiciales de esa votación. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Lo hizo en medio de la reunión de la Dirección Nacional del Partido Conservador, en medio de la reforma de sus estatutos políticos. El mensaje fue claro: si el gobierno nacional se atreve a decretar la convocatoria de consulta popular, estaría cometiendo un acto ilegal. Escuchemos. En absoluto es abrupto, una ruptura de los poderes públicos. Es que no es solamente contra el legislativo,
que aprobó legítimamente, así fuera por 2 votos, y eso les ha dolido mucho, el rechazo a la consulta, sino contra el Poder Judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. Ricardo, lo que señala también Cepeda es que cree que la registraduría no debería prestarse, si sale el decreto de la consulta popular, para hacer una convocatoria, ya que inmediatamente podrían demandarse esos actos de nulidades y se podría violar la ley, Ricardo. 1:11, noticias del mundo. A esta hora la guerra de Ucrania está en una fase de intensificación militar, con avances rusos y ataques ucranianos de largo alcance, mientras parecen muy escasas las esperanzas de un cese del fuego en las negociaciones de paz. Enrique Rodríguez desde Madrid. En el campo de batalla, Ucrania ha vuelto a golpear esta mañana intereses rusos, y es que el Servicio de Seguridad ucraniano asegura que ha dañado en una operación especial los cimientos del puente de Kerch, que une la península de Crimea con la Rusia continental, al hacer explotar primero 1.100 kilos de explosivos colocados bajo el agua, para luego continuar con el lanzamiento de drones acuáticos. La operación, que ha llevado una planificación de meses en una zona extremadamente vigilada, llega después de que este fin de semana Ucrania lograse infiltrar en Rusia drones de ataque que habrían destruido buena parte de los bombarderos estratégicos del ejército ruso. También hoy, el aeropuerto internacional de Belbek, el que sirve a Sebastopol, ha sido objeto de ataques por parte de drones ucranianos, sin que se conozca por el momento las circunstancias de esa operación militar. En lo diplomático, hace apenas 24 horas, ambas partes retomaron las conversaciones directas en Estambul, centradas en un posible alto al fuego y en nuevos intercambios de prisioneros. Sin embargo, las posturas siguen muy alejadas. Kiev exige un alto el fuego total e inmediato, así como la devolución de los niños deportados. Por su parte, Moscú condiciona la paz a la retirada ucraniana de las regiones ocupadas y al reconocimiento de sus anexiones en territorio ucraniano. Y mientras tanto, crece la violencia en los centros de entrega de alimentos en la Franja de Gaza. En 8 días van 100 muertos y 500 heridos. El ejército israelí matando a palestinos que llegan a esa zona a recibir alimentos. Y el mundo impasible. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. 27 personas murieron y 150 resultaron heridas por disparos del ejército israelí mientras esperaban para recibir ayuda en Rafah. Esto es en el sur de Gaza. La Fundación Humanitaria para Gaza, encargada de la distribución de ayuda, de alimentos, dijo en un comunicado que no puede responsabilizarse de lo que sucede fuera de sus centros y recuerda que sigue siendo una zona de guerra activa. Más de 100 personas han muerto y casi 500 han resultado heridas en los repartos de comida en la Franja de Gaza en los últimos 8 días, según el último balance ofrecido por el grupo terrorista Hamas. Pero desde la oficina del primer ministro de Israel se desmintió lo que estaba sucediendo y aseguró que todo se basa en propaganda de Hamas y culpó a los medios de comunicación de publicar información falsa, lo que se traduce en ataques antisemitas por todo el mundo y socava la imagen del país, según Israel. Por su parte, las Naciones Unidas alertó que impedir el acceso a alimentos a los civiles puede constituir un crimen de guerra. El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, aseguró que el nuevo sistema de reparto de ayuda pone en peligro vidas y viola los estándares internacionales. 1:14. En noticias deportivas, semana de eliminatorias suramericanas a la Copa del Mundo y también continúa el torneo de fútbol profesional colombiano. Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, con el saludo para todos. Precisamente hablaremos de eso, de las novedades que hay con respecto a la selección Colombia, de la confirmación de la lesión de Juan Fernando Quintero, de lo que va a suceder esta semana llena de partidos de eliminatorias y de duelos de selecciones a lo largo del mundo, pero como decía Ricardo también con la continuidad de los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia, así que habrá muchísima definición. También se prepara el Mundial de Clubes, noticias que llegan desde los diferentes equipos que van a jugar en los Estados Unidos, así que todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Estás escuchando Blue Radio. El país atravesará este mes por 2 jornadas de movilizaciones convocadas por varios gremios. Por un lado, los transportadores y camioneros desde la Asociación Colombiana de Camioneros señalaron que para el lunes 16 de junio, desde las 12 de medianoche, bloquearían algunas carreteras del departamento del Cauca y Nariño. Firmó un acuerdo en el que se iban unas inversiones de obras en la carretera, se iban a crear unos grupos de la policía y del ejército para custodiar toda la carretera. Pero también el presidente
presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció una nueva jornada de movilizaciones. Y nosotros esperamos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte. La hemos llamado un paro nacional con 4 caravanas muy grandes hacia 4 capitales muy significativas de la lucha social y popular. Teniendo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional ante las empresas de telefonía móvil, la abogada Ana Bejarano dijo en Mañanas Blue que debía haber una regulación de las comunicaciones, pero sin perder la conectividad. La sentencia tiene un mandato para que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones regule este asunto. Porque es que esto no es la idea de Ana Bejarano, ella verá qué hace. No, acá hay un Estado, hay una Corte que toma una decisión, hay un Estado que tiene que regular este asunto y la Comisión de Regulación. Exclusiva de Blue Radio. 1:17, ya les voy a hablar de la imputación de cargos que prepara la Fiscalía contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Ya les voy a contar detalles de la difícil situación de 10.000 personas confinadas en el Guaviare por combates entre las disidencias, de lo que pasa también en Amalfi, Antioquia, de la pelea en Ecopetrol entre el presidente Petro y la Unión Sindical Obrera. Antes hablamos de otra historia, hablamos de una historia que está a punto de tener un desenlace en el Senado de Colombia. Mientras el país está pendiente del debate de la reforma laboral y del futuro de la consulta popular en el Congreso, en el Senado está a punto de aprobarse en cuarto debate, es decir, que está a punto de convertirse en ley, un proyecto que ha generado una gran controversia en algunos sectores, pues abre la puerta a una nueva alternativa para el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas, por medio de una técnica llamada hidrólisis alcalina, que aunque promete ser más económica que la inhumación, el sepelio, el entierro o la cremación, genera dudas en materia ambiental y judicial. Aunque los promotores de esta técnica dicen que es limpia, que no emite gases tóxicos como sí lo hace la cremación y que resultaría incluso más económica para las familias, sectores de ambientalistas, de salud pública, de judiciales e incluso gremiales han expresado preocupaciones. Carolina Otero y Juan Esteban Quintero han trabajado este tema. Carolina, primero quisiera que nos contara quiénes son los congresistas que apoyan esta iniciativa y cuáles son los argumentos para su defensa. Mire, Ricardo, yo sé que este tema puede parecer un poco enredado para las personas que nos están escuchando ahora mismo. Sin embargo, hay que mencionar que es una bancada antioqueña. Hay que decir que hace parte, por ejemplo, de representantes como Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, Alejandro Toro del Pacto Histórico, que argumentan que por este método pues se puede costear un poco más económico las personas pues que pierdan a un ser querido y procedan a estos procesos, digamos, ya sea de cremación o inhumación. Prácticamente lo que dice esta técnica, Ricardo, es que usted mete al cuerpo en una máquina y él se somete a temperaturas muy calientes donde hay agua y también otras sustancias alcalinas que hacen que el cuerpo se desintegre. Entonces, básicamente lo que dicen, esto es mucho más barato que la cremación, porque recordemos que cuando estos hornos pues están prendidos, hay una chimenea arriba que está, Ricardo, pues emitiendo gases, humo, mejor dicho. Entonces esto contamina mucho y lo que dicen, con este método es mucho más barato primero y no hay una contaminación tan grande como lo es el hecho de la cremación. Hablamos con el representante Oscar Darío Pérez. Hay gente que se opone al proyecto, pero se opone pues por motivos de tipo económico, que les gusta seguir cobrando unas enormes sumas, 4, 5 o 6 veces más de lo que vale por la vía de la hidrólisis alcalina. Hay cremaciones que pueden costar hasta 8 y 10 millones de pesos y la hidrólisis alcalina puede costar entre 1,5 y 2 millones. A pesar de los beneficios que defiende el representante Oscar Darío Pérez y un grupo de congresistas antioqueños, hay una serie de riesgos que plantean sectores defensores del medio ambiente frente a lo que se conoce de la hidrólisis que se está planteando, de la hidrólisis alcalina. Carolina, quisiera saber cuáles son esos riesgos y si en Colombia ya se ha utilizado esa técnica en algún sector, en algún apartado. Mire, Ricardo, lo que dice la Secretaría de Ambiente a través de un concepto que conocimos es que la preocupación se basa en que pues el cuerpo se somete a este proceso, pero a partir de eso se le entregan unos restos, ya sea óseos, a la familia, que también luego también pueden ser cenizas. Sin embargo, Ricardo, la preocupación es qué pasa con el residuo que queda de este proceso. Es un líquido que ya queda pues combinado con sustancias alcalinas, otros químicos demás, que finalmente se va a ir a vertir al alcantarillado. Entonces lo que dice la Secretaría de Ambiente es que estas sustancias, al ser contacto con la piel, con los ojos, con cualquier contacto con otra persona, puede ser perjudicial para la salud. Y el problema también consiste es que esto acá en Colombia ya es implementado, pero en perros, en mascotas. Entonces muchas de las denuncias que salían de la Secretaría de Ambiente era, por ejemplo,
ejemplo, que había un local acá en la localidad de Usaquén en el 2023 que fue denunciado porque al parecer estaba emitiendo muchos olores fétidos. Lo que pasa es que pues este proceso se someten los cuerpos ahí, pero también emanan tanto los olores como las sustancias. Pues ahí está entonces. La experiencia ya ha ocurrido en casos de tratamiento de cuerpos de mascotas, de perros en el norte de Bogotá, y el concepto de la Secretaría de Ambiente del distrito. ¿Y cuál ha sido, Carolina, la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a este proyecto? Mire, Ricardo, pasa algo un poco curioso, y es que primero el Ministerio de Salud había emitido un concepto negativo diciendo inconveniente era este proyecto para pues riesgos de salud pública a nivel nacional. Sin embargo, conocimos a través de fuentes que luego de una reunión que tuvo el representante Alejandro Toro, autor de este proyecto, con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, meses después salió un concepto positivo acerca de este proyecto, es decir, se echaron prácticamente para atrás. En 3 semanas. En 3 semanas. Es decir, primero el viceministro Urrego da el concepto negativo y 3 semanas después, luego en junio tienen una reunión y posterior a eso... Coincidiendo que se da luego de la reunión del representante Alejandro Toro con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el mismo viceministro Urrego emite un concepto en sentido contrario. Carolina, cambiemos y hablemos de los puntos controvertidos del proyecto en torno a la regulación de la hidrólisis alcalina en relación con las investigaciones criminales. ¿Cuáles son las dudas, sobre todo frente a la manera en la que se podría o no disponer del ADN de la persona que sea sometida, cuyo cuerpo se ha sometido a este tipo de tratamiento? Mire, Ricardo, hablamos con el exfiscal Guillermo Mendoza, que nos decía, este proyecto es un poco preocupante teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, que cuál es: desapariciones forzadas, feminicidios, personas que un día salen de la casa y no aparecen al día siguiente, nunca se sabe qué pasó con ellos. Entonces dicen, este procedimiento no se puede usar en un cuerpo porque, pues, que esté en medio de un proceso judicial. Aunque el proyecto plantea eso, él dice prácticamente, pues en la teoría, pues todo está muy bien, pero en la práctica, ¿qué va a pasar con estas personas que finalmente desaparezcan y no se puedan reconocer a raíz de este proceso? Escuchemos. Que no procedan hasta que no se cumpla con todos los protocolos y todos los requisitos propios para el manejo de los cuerpos en esas condiciones. Y eso se inicia con la intervención de la Policía Judicial y la intervención del Instituto de Medicina Legal. Hablamos también con un exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, que nos advierte, Ricardo, que en este proceso de hidrólisis alcalina el ADN se destruye por completo. Es decir, después de que un cuerpo pasó por este proceso, no hay manera, Ricardo, de saber quién era la persona que estaba ahí. Entonces él dice, ¿esto a quién le va a servir? Pues a las mafias que quieren desaparecer cuerpos y que nadie sepa. Entonces van a usar este proceso ilegalmente, pues a su favor. Escuchemos. Donde se apruebe esto, la puerta que se abre para que la delincuencia en Colombia tenga una forma científica de eliminar a un ser humano. Ahora, que la reglamente solo para muertes naturales, perfecto, pero ¿y quién controla eso? El diablo está en los detalles, Carolina. ¿En qué fase está esta discusión en el Senado de la República? ¿Cuándo podría darse el cuarto debate? Ricardo, está a punto de aprobarse en cuarto debate en la plenaria del Senado, con bastante apoyo porque ya había pasado por Cámara y por Senado, Comisión Séptima, sin ningún inconveniente. Claro. Mire, ¿y qué dice la Cámara Exequial sobre este proyecto que está a punto de convertirse en ley? Mire, Ricardo, otra polémica, y es que según este proyecto, procedimiento se puede hacer en funerarias que queden pues en zonas urbanas acá en Bogotá o en cualquier otra ciudad principal del país, y lo que dicen ellos es el alcantarillado de acá de las ciudades no va a poder soportar estas cargas de estos residuos que van a quedar alrededor de este mecanismo, por lo que dicen que se tiene que hacer en zonas industriales. Sin embargo, este proyecto lo que dice es que las funerarias podrían estar autorizadas para implementar este mecanismo pues en sus establecimientos, Ricardo. ¿Usted me podría explicar, para finalizar, de nuevo en qué consiste, sin muchos detalles, pero intentando explicar qué significa que un cuerpo sea sometido al proceso de hidrólisis alcalina? Mire, Ricardo, hay unas cámaras, se puede decir, donde usted mete el cuerpo y ahí hay aguas a grandes temperaturas, se podría decir, que tienen sustancias alcalinas, que eso lo que hacen prácticamente es derretir este tejido del cuerpo, la piel, los demás órganos, se puede decir que tengan como esa carne y quedan solamente los huesos. Esos huesos pues ya quedan ahí para ser entregados. Unos pedazos muy pequeños. Muy pequeños para ser entregados a los familiares, y como decía el exdirector de Medicina Legal, este proceso es un poco peligroso porque destruye el ADN y no hay
hay posibilidad pues de saber quién era la persona que estaba pues ahí en la máquina o que falleció, mejor dicho. Pues ahí estamos viendo las imágenes de lo que significa, cómo son las cámaras para la hidrólisis alcalina, proyecto que está a punto de ser ley y que desde ya genera mucha controversia porque sería una nueva manera de disponer los cadáveres en Colombia. Hasta hoy tenemos dos, la inhumación y la cremación. Esta sería otra ventana que se abre con las subsecuentes controversias que trae y que conlleva. 1:27. Estás escuchando Blue Radio. La justicia de Guatemala decidió ordenar captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velázquez, según la acusación por estar involucrados con la red de corrupción Odebrecht. En Mañanas Blue, el fiscal Rafael Curruchiche explicó el porqué de esta decisión. Hemos logrado establecer la participación del señor Iván Velázquez y de Luz Adriana Camargo, como ya lo había adelantado yo hace aproximadamente 1 año y medio o 2 años, si no mal recuerdo. Sí, señor. Hemos tenido acceso a correos electrónicos que fueron proporcionados por un testigo al que le hemos denominado testigo A, y en él se logra establecer desde aproximadamente el mes de enero del año 2017 cómo el señor Iván Velázquez, la señora Luz Adriana Camargo coordinan con los abogados, con los fiscales, con los empresarios de Odebrecht, los acuerdos a los que iban a llegar, cómo se les benefició. Y básicamente eso es lo que nosotros hemos logrado establecer en esta investigación sólida, objetiva e imparcial. Y 1:28, listos para la eliminatoria. Octavio, tenemos el viernes partido de Colombia contra Perú en el Metropolitano. 3:30 de la tarde el partido el día viernes, por supuesto con transmisión del equipo de Blue Radio y del Gol Caracol. Va a jugar Colombia frente a Perú. Las últimas novedades en principio tienen que ver con los jugadores que están llegando a la concentración, a la convocatoria del técnico de la Selección Colombia. Ya llegó Richard Ríos, también se incorporaron Dita, Arias y Mier al equipo nacional. También en medio de esos movimientos se confirmó entonces la lesión de Juan Fernando Quintero, que recordemos todos ya es baja, al igual que Rafa Santos Borré del seleccionado colombiano. El América de Cali informó hace minutos a través de un comunicado oficial en sus redes sociales que el jugador sufrió una distensión del ligamento colateral medio de la rodilla izquierda durante el partido ante el Deportivo Independiente Medellín. Estará en recuperación aproximadamente 10 días y el club avisa que estará pendiente de su evolución. En principio no es tan grave como se especulaba la lesión de Juan Fernando Quintero, pero bueno, no estará participando de esta doble fecha de eliminatoria y se buscará entonces el mayor tiempo posible para el descanso del jugador colombiano. Luis Suárez será el sustituto de Santos Borré. En España hay toda una polémica, en España hay todo un dolor porque Luis Suárez es el gran goleador de la segunda división y en los próximos días su equipo, el Almería, buscará frente al Real Oviedo la posibilidad del playoff al repechaje para subir a primera división y no tendrán al delantero y goleador colombiano, así que será ese el hombre que va a sustituir entonces a Rafa Santos Borré. Así que novedades con respecto a la selección colombiana. También la selección uruguaya dio esta mañana su convocatoria para la doble fecha de eliminatoria. Recordemos que por la selección de Uruguay no va a estar ni Darwin Núñez, ni Cavani, por supuesto, ni Luis Suárez. El equipo tiene problemas para definir a sus delanteros, entonces el equipo uruguayo va a jugar con algunas modificaciones. También hoy volvió a entrenar Brasil con Carlo Ancelotti al mando. Mientras tanto, en Europa y pensando en lo que va a ser el Mundial de Clubes, que va a comenzar ya también dentro de unos próximos días en los Estados Unidos, el Inter de Milán confirmó que luego de la final de la Liga de Campeones de Europa, que terminó en favor del PSG 5-0, el Inter de Milán comunicó que el contrato y el convenio con Simone Inzaghi, su entrenador, ha terminado luego de 4 años. En principio, el técnico italiano va a ser entrenador del Al Hilal del fútbol árabe, que va a jugar
también el Mundial de Clubes. Así que estamos atentos a todas las novedades, por supuesto, más allá de la Selección Colombia y de los partidos que se van a jugar entre semana de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. También estará la definición de la Nation League en Europa, también estará la definición de diferentes ligas en el resto del planeta y por supuesto estaremos ampliando la información en la semana. Repetimos, más allá del fútbol, comienza la final de la NBA, del mejor baloncesto del mundo, y continúa por supuesto la actividad en el béisbol de las Grandes Ligas con José Quintana, Gio Urshela y Donovan Solano como principales figuras del béisbol colombiano. Así que estamos atentos, novedades de Selección Colombia y por supuesto todas las noticias acá en Meridiano Blue. A ver, probemos la IA, a ver, digámosle que nos haga un jingle que suene chévere, pero que diga que se juega en los estadios y se ve en Blue Radio con nuestra selección. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, con mi selección, es pura emoción. Uy, buenísimo quedó esto. Ahora que nos haga uno donde se diga que en la cancha, en la calle, la emoción, Blue Radio está escuchando, a ver. La cancha, la jugada, las emociones siempre nos alcanzan. En la calle, en el barrio, con Blue Radio la gente está escuchando. Nueva denuncia que hace la alcaldía de Bogotá sobre un presunto intento de abuso sexual contra 2 niñas indígenas por parte de un adulto indígena en el alojamiento temporal en La Rioja. Julián Ríos. Hola compañeros, buenas tardes. Estamos con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, analizando y están dando opiniones y también proponiendo recomendaciones y soluciones sobre lo que ocurrió aquí en este centro de alojamiento temporal La Rioja, en el centro de Bogotá, donde al parecer hubo actos sexuales abusivos con 2 menores indígenas en Vera este fin de semana. Señor secretario, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente y qué se puede hacer para acabar con todo esto? El 1 de junio tuvimos una alerta aquí desde La Rioja porque una indígena, una mamá de una niña de 4 años se dio cuenta de que un adulto en estado de alicoramiento estaba tratando de abusar de una niña de 4 años. Enseguida se activaron las rutas respectivas. Lo más grave de todo es que una vez le fue retirada la niña, la misma persona se fue detrás de una niña de 9 años, confirmando así las sospechas de que se trata de un depredador sexual, lo que hay acá adentro en La Rioja. De bueno tenemos que la comunidad operó activando las alertas, se activó hoy mismo la ruta de salud y la ruta de ICF, también nos enteramos nosotros en el puesto de mando unificado. Bueno, doctor Angulo, muchas gracias. Compañeros, está investigando la Fiscalía lo que ocurrió aquí y pues tomarán decisiones en las próximas horas. Entra @ Blue Radio. La justicia de Guatemala decidió ordenar captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velázquez, según la acusación por estar involucrados con la red de corrupción Odebrecht. En Mañanas Blue, el fiscal Rafael Curruchi. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. En segundos, noticia urgente desde la Procuraduría sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Antes hablamos de la decisión que hoy confirmó la Fiscalía, imputará cargos en contra del exministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, uno de los más fieles escuderos del presidente Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, porque Ricardo Bonilla habría sido el responsable de gestionar, de estar pendiente, de 3 contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo para congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de que votaran y emitieran conceptos sobre endeudamiento. Juan Esteban Quintero, ¿cuáles son los delitos que le van a imputar a Ricardo Bonilla y cuáles son las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía? Ricardo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Son 2 delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se convertirá en el segundo máximo funcionario del gobierno Petro en estar vinculado de manera formal a este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Así fue el anuncio de la fiscal María Cristina Patiño. La fecha de la imputación de cargos depende no de la agenda de la Fiscalía, sino de los jueces
de control de garantías, es decir, del Centro de Servicios Judiciales, de manera tal que estamos... Un aspecto importante, Ricardo, es que aún no se ha definido si la Fiscalía también va a solicitar una medida de aseguramiento, pero otro anuncio es que se espera que la próxima semana se radique ya también la solicitud formal del principio de oportunidad de María Alejandra Benavides. María Alejandra Benavides es la principal testigo de este caso y es ella quien ha entregado información a la Fiscalía de diferentes reuniones que se dieron en diciembre de 2023, en donde habría participado no solo el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, sino también Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la presidencia, el exministro de Hacienda Diego Guevara y también el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Noticias Caracol ya había revelado, aparte de esos interrogatorios, a María Alejandra Benavides. Hacienda, y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. María Alejandra, el ministro sabía que Schneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted en contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Esos tres contratos, Ricardo, por 92.000 millones de pesos, en donde se habrían visto beneficiados estos congresistas de la Comisión de Crédito Público. Los nombres más sonados en esta parte que está llevando la Corte Suprema de Justicia son el congresista Wadid Mansur y la congresista Karen Manrique. La noticia del momento en Blue Radio. Mucha atención, 1:37, se complica la situación para el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia Administrativa acaba de abrir investigación formal en contra del presidente de Ecopetrol por hechos vinculados presuntamente con las irregularidades en la adquisición de un apartamento en el norte de Bogotá que habría estado vinculado con empresas que habrían tenido negocios a su vez con Serafino Diácono, el hombre que en algún momento fue el representante de Pacific Rubiales en Colombia y que habría tenido a través de algunas firmas, incluso que tendrían representación en paraísos fiscales, vinculación con el apartamento que hoy es sujeto de esta investigación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Dice lo siguiente el documento: los antecedentes tienen que ver con una denuncia que se planteó en torno a la situación que hemos venido trabajando y señalando. El procurador del caso dice que es competente para abrir esta investigación, habla de los hechos que son disciplinariamente relevantes y señala lo siguiente: el señor Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, pudo estar incurso en un conflicto de intereses dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades que han tenido vínculos directos o indirectos con el señor Serafino Diácono, entre ellas la sociedad Princeton International Holding, quien le vendió al investigado, es decir, a Ricardo Roa, un inmueble antes de posesionarse como presidente de la referida empresa. No se advierte, dice la Procuraduría, hasta el momento que el señor Roa Barragán hubiese declarado el referido conflicto de intereses. En el resuelve, dice la Procuraduría, abrir investigación disciplinaria en contra del señor Ricardo Roa Barragán en su condición de presidente de Ecopetrol para la época de la ocurrencia de los hechos conforme las razones expuestas en precedencia. Y oficia, pide a la Procuraduría una serie de documentos a Ecopetrol para avanzar en esta investigación, que ya es una investigación formal en torno a una posible omisión de una declaratoria de impedimento o eventual conflicto de intereses por parte del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Se comisiona para la práctica de pruebas a una funcionaria de la Procuraduría y se incorpora esto a los antecedentes disciplinarios del presidente de Ecopetrol. Firma este oficio que revelamos en Blue Radio Tatiana Moreno Chet, procuradora delegada disciplinaria de instrucción número 4 para la vigilancia administrativa. Y en medio de esta turbulencia que no suelta Ricardo Roa, varias novedades. Hoy a las 5 de la tarde habrá de nuevo junta directiva de Ecopetrol para analizar el informe de auditoría en torno al contrato por más de $5.800.000
con una firma de abogados estadounidense que se habría suscrito para evaluar el impacto justamente de asuntos como el del apartamento de Ricardo Roa para la reputación de la empresa. Además de ello, Marcela Peña, lo que veníamos contando, los desencuentros que afloran cada vez más entre el presidente Petro y el sindicato de la USO, que apoyó su candidatura, esta vez en torno a algo que el presidente Petro dijo hoy sobre los negocios de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos. Ricardo, comencemos entonces por la junta directiva de hoy. ¿Qué se va a discutir? El informe de auditoría interna del que hablamos aquí el pasado viernes. Ese informe habla de las acusaciones en contra de Alberto Vergara, actual director de ética de la compañía. Entre esas acusaciones está la ampliación de ese contrato, Ricardo, que usted estaba mencionando, que pasó el valor del contrato de $875,000 a $5,875,000. La Junta tiene como propósito definir si el señor Vergara se queda o se va. También se están conociendo en medio de este escándalo otra vez peticiones del presidente Gustavo Petro para que Ecopetrol venda sus activos de fracking en Estados Unidos, es decir, salga del negocio del Permian, algo que de inmediato generó el rechazo del principal sindicato de Ecopetrol. La USO dice que hacer esto sería más o menos darse un tiro en el pie y que Ecopetrol pierda 100,000 barriles diarios de producción. Esto dice su presidente, César Loza. Que el gobierno quiere comer carne y tomar leche de la misma vaca, y eso, por supuesto, que conduce a Ecopetrol a una situación muy crítica. Además, la USO le pide al gobierno y especialmente al Ministerio de Hacienda que reduzca sus peticiones de dividendo para Ecopetrol este año, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hay una reforma tributaria en curso, es decir, el hecho de que ahora la DIAN le está cobrando IVA a Ecopetrol por los combustibles que produce. 1:42, una pausa y regresamos con noticias de orden público, con noticias del mundo en Meridiano Blue. El gobierno colombiano autorizó mediante el decreto 0571 el traslado de 30.000 millones de pesos desde la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al presupuesto de funcionamiento de Migración Colombia, con el fin de reforzar su capacidad operativa ante el aumento de la presión migratoria. No se aumentó el presupuesto general, sino que se reorganizaron recursos ya existentes, priorizando las entidades con mayores necesidades. Aunque los fondos suelen destinarse al pago de militares retirados, el general Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, aseguró que el traslado no afectará mesadas, sueldos de retiro ni retroactivos, ya que los recursos no estaban siendo utilizados en ese momento. Así que es más un tema de recursos que sobraban en una entidad y que no estaban o no se iban a utilizar, posiblemente pasan a otra entidad que sí lo requiere. En el conocimiento que tenemos hoy del tema es que no afecta y no va a haber novedades con el pago de los compromisos que se tienen por parte de la Caja de Sueldos de Retiro con el personal retirado y que recibe los estipendios por Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:44, hablamos del escándalo por la orden de captura de la justicia guatemalteca contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez. Formaron parte de la CICIG, Comisión contra la Impunidad en Guatemala, investigaron la corrupción en ese país y ahora una justicia politizada de ese país ordena su detención. El gobierno de Bernardo Arévalo, el gobierno de Guatemala, rechaza y se desmarca de esa solicitud de captura internacional. Marcos Cauex, de la Alianza Informativa Latinoamericana, informa. Hola, ¿qué tal, compañeros? Desde Guatemala pues se mencionan diferentes posturas en relación a las acciones que ha emprendido el Ministerio Público, ya que ha girado orden de captura en contra del embajador de Colombia, Iván Velásquez, y de la fiscal general de Colombia, Luz Camargo. Ya el gobierno de Guatemala se ha pronunciado al respecto y son 4 puntos importantes de mencionar. El primero es de que rechazan enérgicamente estas acciones por parte del Ministerio Público. El segundo punto, pues afirman de que estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala.
El tercer punto en el cual se menciona y se resalta dentro de este comunicado es de que estas acciones se realizan con un evidente objeto político sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y mencionan que estas acciones se suman a las seguidillas de actuaciones por parte del Ministerio Público y de la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta. El último punto, mencionan que el gobierno de Guatemala ya se encuentra en contacto con el país colombiano para poder pues hacer las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan en el ánimo de no afectar las relaciones diplomáticas que se tienen con el país colombiano. Esto con el objetivo de poder evitar que se puedan llegar a registrar pues acciones en contra del gobierno de Guatemala por lo que ha tomado el Ministerio Público. Por eso es del que el gobierno liderado por el presidente Bernardo Arévalo ya ha empezado el contacto con el país colombiano para evitar este tipo de acciones. Así que esto es lo que trasciende desde acá, desde Guatemala, en relación a la postura del gobierno de Guatemala por estas órdenes de captura. Yo con eso regreso con ustedes, con imágenes de Byron Secaida. Marcos, gracias. Y en Colombia, la fiscal Camargo, Luz Adriana Camargo, dice que no hay base legal en esa orden de captura en su contra y que por el contrario, esto se trata de un contraataque. Juan Esteban Quintero. Marcela, usted lo decía muy bien, un contraataque sin precedentes fue lo que dijo desde aquí la fiscal Luz Adriana Camargo. Ella fue clara en explicar lo que se hizo en la CICIG entre el 2014 y el 2017, esas diferentes visitas que se hicieron a Brasil para escuchar los testimonios que tenían estos empresarios involucrados en el escándalo de Odebrecht. Pero escuchemos lo que dijo la fiscal Luz Adriana Camargo. Con el presidente, con el doctor Tejero, y posteriormente saludar a varios de los magistrados y naturalmente también presentar un parte de tranquilidad, porque lo que es importante reiterar es que no existe una orden de captura internacional, no ha sido expedida, y dado que eso se trata de un convenio de gobierno a gobierno, no va a ser expedida tampoco. Ahí la fiscal Luz Adriana Camargo, Marcela, se refiere a esa inmunidad diplomática que tiene tanto ella como el exministro de Defensa Iván Velásquez por haber hecho parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y también muy importante destacar un comunicado que acaban de emitir diferentes entes de control como la Registraduría, la Defensoría, la Contraloría, y todos están respaldando en este momento a la fiscal Luz Adriana Camargo y señalan que todo esto es una retaliación por su lucha contra la corrupción. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. 1:48, se amplía la piscina de candidatos presidenciales. Hoy, 2 personas, Claudia López y Camilo Romero, anuncian su intención de aspirar a la presidencia de la República en el 2026. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, aquí en la registraduría, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, inscribió su comité promotor para las elecciones presidenciales del 2026. Lo hizo con el lema Imparables. Ella asegura o se refiere a 2 temas que considera que se deben arreglar en el 2026. Uno de ellos el tema de la salud y otro de ellos el tema de la seguridad. Esto fue lo que dijo a las 7 de la mañana cuando llegó aquí acompañada por su esposa Angélica Lozano, la senadora Angélica Lozano, algunos concejales de la Alianza Verde y algunos familiares de ella. De este momento amargo de Colombia también vamos a salir. No nos vamos a quedar entre el miedo y la decepción del cambio que pudo haber sido y que desafortunadamente no fue. Vamos a unirnos. Vamos a hacer lo único que siempre nos ha salvado en los momentos más difíciles: unirnos. Pero el ex embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien también fue gobernador de Nariño, anunció hoy su precandidatura presidencial. Lo hizo acompañado por algunos sectores del CRIC, de la CGT y de la Alianza Verde. Él dice que lo que busca es una unidad en el progresismo, pero que hasta el momento no sabe si irá por firmas o si va a buscar el aval de un partido. Esto fue lo que dijo. El cómo, la mecánica política la vamos a mirar, la vamos a observar, porque conversamos ya con el Pacto Histórico, conversaremos con otros sectores como unitarios que tienen varias personerías jurídicas, no menos de 4. Estaremos, por supuesto, prestos a conversar con tantos amigos y amigas que tengo en el Partido Alianza Verde, así es que las posibilidades son varias.
Y a esta hora llega Juan Daniel Oviedo, el ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex concejal de Bogotá, justamente aquí a la registraduría. Él va a inscribir también su comité promotor para empezar a recoger las firmas necesarias para poder lanzar su candidato. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. El rollazo político que hoy tiene que ver con cómo se están alistando las bases del petrocentrismo. Dice aquí don Andrés Carmona, ¿cómo es eso y qué es lo que están preparando de cara a las elecciones? Pues Marcela, mire, aunque siempre se ha hablado de que no existe como tal el santismo, o así lo ha afirmado el expresidente Juan Manuel Santos, a petrosantismo nos referimos a esas personas que trabajaron en el pasado con el expresidente Juan Manuel Santos y que también participaron del gobierno de Gustavo Petro. Ya se lanzó abiertamente el primero, que fue Mauricio Liscano, quien el pasado viernes fue el primer precandidato en inscribir su candidatura o su comité impulsor de firmas. También se sumaría Roy Barreras, que ya regresó al país desde Londres y quien tiene una plataforma política propia, su partido La Fuerza de la Paz. A través de él participaría en esa consulta del Frente Amplio. Otros nombres que han empezado a sonar: Luis Gilberto Murillo, ya según fuentes consultadas por Blue Radio, han asegurado que Murillo ya consiguió estratega y ya lanzó abiertamente su candidatura, como lo hizo la semana pasada. Otros nombres ahí en salmuera que no han tomado una decisión: Alfonso Prada, Guillermo Rivera, pero es que ya se venció el tiempo para que los funcionarios públicos puedan renunciar. Estos precandidatos, unos por firmas, otros con su propio partido, buscarían participar en esa consulta del Frente Amplio. Lo que sí queda pendiente es cómo jugarían, por ejemplo, con otros precandidatos del llamado Frente Amplio, como lo estábamos escuchando, Camilo Romero, Carlos Caicedo. Incluso se habla de Luis Carlos Reyes, el conocido como Mr. Taxes, el director de la DIAN y exministro de Comercio, quien también está buscando pista en la llamada coalición Unitarios. En Mañanas Blue, Ana Bejarano, abogada de la organización El 20, expresó que las regulaciones pueden llevar a un acceso más amplio de Internet sin que se aumenten las tarifas de telefonía móvil. Eso hace parte de una mentalidad que se opone a ver realmente que nosotros tenemos que empezar a ponerle reglas a los gigantes del Internet y creer que le regalan unas migajas de Internet a la gente más pobre. Eso es conectarlos. Eso es lo que es profundamente clasista y dañino. Lo que es realmente incluirlos en el Internet es darles completud en el acceso a Internet. Hay muchas formas de hacerlo que son económicamente viables sin tener que empezar a cobrarles lo que supuestamente antes era gratis. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Toda la discusión alrededor de esta orden de la justicia en Guatemala es alrededor, por un lado, de la idoneidad de los funcionarios que aparecen en la lista de funcionarios. La historia detrás del violento atraco en las últimas horas en Quinta Camacho, en el norte de Bogotá. Hay un hombre luchando por su vida en una clínica de la ciudad y de nuevo se abre el debate sobre la seguridad en Bogotá y el uso de armas de fuego. Cristian Correa. Las cámaras de seguridad del sector de la carrera 11 con calle 70 en el barrio Quinta Camacho al norte de Bogotá registraron el momento en el que dos delincuentes en bicicleta hurtaron las pertenencias a una pareja que caminaba por la zona a pleno mediodía de este lunes festivo. En el forcejeo, una de las víctimas, un hombre de 31 años, recibió un disparo en el rostro que le afectó uno de sus ojos. En las imágenes se observa que, no siendo suficiente, después de herido y estando en el suelo, uno de los delincuentes se acerca y le termina de hurtar sus pertenencias. Este hecho tiene una vez más las alertas encendidas en la localidad de Chapinero por el aumento de asaltos violentos. Nicolás Velasco, edil de esta localidad. Lastimosamente las personas andan con mucha zozobra porque ahora el hurto se trasladó a que es una agresión con arma de fuego. Ya hemos tenido varios casos aquí en Chapinero a inicios de este año, en enero, hubo uno que fue muy mediático. Por su parte, la policía confirmó la captura del que sería uno de los atracadores, un joven de 19 años de nacionalidad extranjera que fue detenido gracias al plan Candado. El herido se recupera en una clínica de la ciudad, mientras la comunidad continúa reclamando para que se tomen medidas que eviten esta clase de hechos violentos.
Vamos a Providencia a conocer la historia de Giovanni Archbold y su hermano de 86 años, a quien está cuidando en medio de sus problemas de movilidad reducida y a pesar de que la familia perdió su casa por cuenta del huracán Iota. Esta historia, don Felipe García, refleja el abandono y la resiliencia en una de las zonas más apartadas del país. Es una experiencia muy horrible, es una experiencia muy horrible que uno no quería que nadie pues viviera o tuviera esa experiencia. En una pequeña casa de la isla de Providencia, Giovanni Cecilia Archbold, de 76 años, carga con una responsabilidad que ha moldeado su vida durante los últimos 7 años. Ella no lo buscó, pero desde aquella noche de diciembre en que su hermano fue atropellado por una moto que hacía acrobacias ilegales, su rol cambió para siempre. Venía él de misa, entonces al cruzar la carretera venía una moto haciendo one wheel y lo llevó por delante. Entonces hubo como 4 fracturas en la pierna y en la clavícula. El impacto fue tan grave, según relata Archbold, que lo trasladaron de urgencia a Medellín, donde pasó 4 meses en la clínica León 13. Sin embargo, al regresar a Providencia, el dolor, la distancia y el desgaste emocional lo llevaron a tomar una decisión que marcaría su movilidad por el resto de su vida: quedarse con el yeso puesto como única forma de sostener su pie. Desde entonces, cada 3 meses, un médico le cambia los yesos que cubren sus 2 piernas. Giovanni debe comprar las gasas, el algodón y pagar los 100.000 pesos por cada consulta, gastos que asume ella en su totalidad. Él solamente me tiene a mí y la sobrina. Y entonces, pero como yo soy la que estoy aquí en la casa, yo soy la que estoy pendiente de él con sus medicamentos para llevarlo al médico, para su alimentación, para bañarlo, o sea, para todo. ¿Ve? Yo vine aquí haciendo como la mamá. Como si fuera poco, 2 años después del accidente llegó el huracán Iota. Giovanni y su hermano estaban en casa cuando el viento y el agua lo destruyeron todo. Él estaba acá en este cuarto y entonces nos tocó trasladarnos, éramos 9 personas ahí en el baño. Una 57, una impresionante historia, Felipe. Gracias. Antes del blog deportivo, mientras el ministro del Interior sigue amenazando, dice que ya está el borrador del decreto para convocar a la consulta y que sería publicado a más tardar el 12 de junio. Desde diferentes sectores políticos siguen diciendo que esa idea no tiene ni pies ni cabeza. Ahora lo dice el partido de la U, don Andrés Carmona. Así es, Ricardo, el pronunciamiento lo hizo el también exregistrador general del registro civil, el doctor Alexander Vega, quien hoy es codirector de esta colectividad. Escuchemos. No, primero limbo jurídico no hay. Acá el señor ministro del Interior está mal asesorado desde el punto de vista del procedimiento de la consulta popular. No hay limbo jurídico porque la ley es clara. Primero hay que, una realidad, ya hubo decisión del Senado de la República en dar un concepto desfavorable Ricardo, a la lo que dice claramente Vega es que si llegase a expedirse ese decreto, el actual registrador de Penagos no podría convocar calendario electoral de la consulta o calendario para este mecanismo de participación y que tendría que esperar a una decisión judicial del Consejo de Estado frente a cualquier nulidad de la votación del Senado de la República.